Te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Adiós al abuso narcisista. No más abuso narcisista. Soy Valeria Golarte, psicóloga y naturópata, y quiero acompañarte en tu proceso de recuperación con recursos que favorezcan tu bienestar, tu versión más sana y libre. Comenzamos. Hola, gracias por estar de nuevo aquí. Donde sea que te encuentres, espero que estés teniendo un muy buen día. Y antes de entrar al tema de hoy, que es sobre psicópatas, quiero comentarte que después del episodio pasado en el que hablamos sobre narcisismo, una persona que lo escuchó me comentó que se identificó con algunos rasgos, no con todos, pero dudó si era narcisista o no. Yo le comenté que cuando estaba en la universidad y analizábamos todos los trastornos de las clases de psicopatología, siempre nos identificábamos con alguno o varios y era motivo de risa o preocupación. Sin embargo, el maestro siempre nos aclaraba: todos podemos tener rasgos de cualquier trastorno. Nadie tiene la salud mental inmaculada, pero eso no significa que tengas el trastorno como tal. Entonces, qué bueno que la persona me hizo este comentario y lo comparto en esta emisión porque quizá a ti también te pasó o a más de uno le pudo haber pasado por ahí. Y respecto a esto, quiero aclarar que lo importante es la capacidad que tenemos de reconocer con honestidad los comportamientos y actitudes que tenemos, aquellos en los que tendemos a caer y cómo nos sentimos en nuestro interior. El acto de ser honestos con nosotros mismos y reconocer lo que hay, aunque no sea agradable, tiene mucho valor. Y sobre todo, hacer algo al respecto para sanar, para cambiar lo que es necesario cambiar para nuestro bien, cosa que no ocurre con un narcisista. Ellos difícilmente reconocen algo y no soportan que nadie les diga nada, ni siquiera de la manera más asertiva y respetuosa. Ellos siempre están bien. Mientras mantengamos esta capacidad de ser honestos con nosotros mismos y buscar sanar, yo creo que estamos por buen camino. Y bueno, ahora sí, entrando en el tema de hoy, el psicópata, a diferencia del narcisista, no tiene un trastorno. La psicopatía es una condición del ser, no un trastorno de la personalidad. Y aunque una de sus principales características es un narcisismo extremo, no son lo mismo. El psicópata carece de emociones, no siente ninguna empatía, mientras que el narcisista sí, poca, pero sí puede llegar a sentir empatía. Y desde luego que siente emociones. Siente tristeza, celos, envidia, sorpresa, entre otras. El psicópata solo siente ira o frustración cuando no puede salirse con la suya. Viven en un vacío interno muy grande. Todos los psicópatas son narcisistas porque son egocéntricos, se dan ínfulas de grandeza, tienen un fuerte sentido de derecho, entre otros rasgos. Pero no todos los narcisistas son psicópatas, porque el narcisista sí tiene emociones. Sufre cuando no le dan atención, cuando no es visto, cuando ve que otros triunfan o tienen algo de lo que él carece, o que considera que los otros lo tienen mejor que ellos. En cambio, un psicópata no sufre, le vale. Es frío, sin vergüenza, sin remordimientos, sin empatía, sin conciencia moral. Son incapaces de sentir culpa o pena por el mal que infligen a sus víctimas. No tienen ninguna consideración por su prójimo. Simplemente no les importa. Sí se dan cuenta de lo que hacen, por supuesto. Saben cómo son e incluso pueden divertirse con eso, pero no les importa. No ven nada de malo en su proceder y por ende no están dispuestos a cambiar, ni mucho menos a pedir ayuda. Por ese vacío interior tienden a sentirse aburridos y a estar buscando algo que les provoque adrenalina, diversión, a costa de lo que sea. De ahí que ven a los otros como meros objetos para su uso, abuso y desecho cuando ya no pueden depredarlos ni sacarles ninguna ventaja. Pues mientras tengan algo que saquearle a sus víctimas, no la soltarán del todo. Por eso es uno
quien tiene que aplicar el contacto cero cuando los identifica. Y sobre el contacto cero ya lo explicaré en otro episodio. Para los psicópatas, los demás son simples instrumentos para obtener sus fines, que pueden ser de cualquier índole. Puede tratarse de dinero, prestigio, poder, relaciones profesionales, sociales o lo que sea, cualquier cosa. Los psicópatas generalmente ya nacen así, pero también se pueden hacer mediante un proceso llamado socialización en el mal, y lo explicaré más adelante. Los psicópatas desde niños comienzan a manifestar los primeros rasgos de psicopatía. Por ejemplo, como el no sentir la menor empatía por un animalito, y se les hace fácil matarlos despiadadamente por mera diversión. Aunque los padres o los maestros les hagan ver las consecuencias de sus actos, traten de guiarlos con amor, educarlos con valores, llevarlos al psicólogo o al psiquiatra, los intentos suelen ser todos infructuosos. Por otro lado, los psicópatas que se hacen son los que han socializado en el mal. ¿Qué quiere decir esto? La socialización en el mal es un proceso mediante el cual una persona, que puede ser completamente normal, se va relajando en su conciencia moral a través de realizar actos donde poco a poco, paulatinamente, se va aclimatando a comprometer sus valores, sus límites, su consideración por los otros. Se va corrompiendo poco a poco, perdiendo esa sensibilidad y empatía que a todos nos hace detenernos de perjudicar a otros. Y entonces cruza una línea hacia la maldad, de la cual hasta ahora no se conoce camino de regreso o remedio, ni para el psicópata que se hace, ni para el que nace. Por ejemplo, una persona a quien se invita a pertenecer a una mafia, para ser aprobado, para ser considerado como uno de ellos, se le va poniendo a prueba a través de pedirle que haga ciertas cosas que causen algún daño menor. Conforme lo hace, se le van poniendo pruebas cada vez mayores. Y se le hace fácil hacer una cosita aquí, luego otra cosita allá, quizá motivado por el afán de pertenecer, de obtener poder, dinero o algún otro beneficio, hasta que es capaz de hacer daño a otros sin remordimiento alguno. De ser personas normales, incluso empáticas, se convierten en psicópatas. Sí, cualquiera puede convertirse en un psicópata. Esta conversión también puede llegar a darse por obedecer ciegamente las órdenes de quienes consideramos una autoridad. Y sobre esto quiero compartirte un experimento sumamente interesante que se llevó a cabo en los años 60 en la Universidad de Yale por el psicólogo Stanley Milgram, sobre la obediencia a las órdenes de la autoridad, incluso cuando dichas órdenes pudieran ocasionar un conflicto en sus valores o en su conciencia. Milgram reclutó voluntarios, haciéndoles creer que iban a participar en un experimento sobre memoria y aprendizaje. Se les explicó que había 3 posiciones en dicho experimento. Una de ellas era la autoridad, que era el investigador. Otra era la de maestro y una última era la de alumno. El maestro elegido mediante un sorteo era quien creía que el experimento era sobre memoria y aprendizaje, así que sobre este recaía el peso de la verdadera investigación, que era sobre la obediencia a la autoridad. Por otro lado, el alumno sí sabía la verdad y era elegido por Milgram, fungiendo como su cómplice, sin que lo supiera el que participaba de maestro. Dicho maestro iba a enseñarle unas palabras al alumno. Si éste se equivocaba en alguna respuesta, sería castigado mediante choques eléctricos, iniciando con una descarga de 15 voltios e incrementando 5 voltios con cada respuesta equivocada subsiguiente, hasta llegar a los 450 voltios. El maestro y el alumno estaban en habitaciones separadas, pero contiguas, así que podía escucharse
todo sin ningún inconveniente. La autoridad también estaba presente. Cuando el alumno cometía un error, se realizaban las descargas eléctricas, pero falsas. Sí, falsas. El maestro no sabía que el alumno era un cómplice del investigador y se colocó una grabación de lamentos, gritos y alaridos que se activaba cada vez que se aplicaban las supuestas descargas. El alumno no estaba recibiendo nada de eso, pero el maestro creía que sí, y que los gritos eran reales, del momento. En un principio, los que fungían de maestro se sentían incómodos, se sentían tensos con angustia ante los alaridos. Volteaban a ver a la autoridad como dudando de seguir, le preguntaban: ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Debo seguir o paramos? Y la autoridad le respondía: usted continúe, es muy importante que siga adelante, necesitamos de su cooperación. Entonces ellos continuaban, a pesar de que con cada incremento de voltios, los gritos eran mucho más fuertes. Algunos alumnos suplicaban que por favor pararan, pues que padecían de problemas cardíacos o de algún problema de salud. A pesar de ello, más del 60% de los participantes que fungían como maestros fueron capaces de llegar hasta el final, hasta aplicar 450 voltios, aunque en algunas ocasiones el alumno ya no diera ni siquiera señales de vida. Este estudio se replicó en varios países con sus correspondientes variantes, y Milgram llegó a la conclusión de que cuando una persona está bajo las órdenes de una autoridad, le cede toda la responsabilidad a esta. Deja de verse a sí mismo como un adulto autónomo e independiente, para verse a sí mismo como un instrumento que solo sigue órdenes de alguien que supuestamente sabe lo que hace, sin importar qué tan cruel sea el dolor que dichas órdenes le inflige a otro ser humano, solo porque es la autoridad. También llegó a la conclusión de que es más fácil obedecer a la autoridad cuanto más lejos se encuentra la persona de la víctima, la persona que obedece a la autoridad de la víctima. Cuanto más indiferente le resulte la víctima, cuanto menos contacto tenga con ella. Por el contrario, cuanto más cerca se está de la víctima y más se puede corroborar al momento el daño de su actuar sobre la víctima, sí se reduce la obediencia a las órdenes de la autoridad. También encontró que a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que debido a ello, sí hubo una cierta disminución de la obediencia en esos casos. Por otro lado, cuanto mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Y no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la obediencia entre hombres y mujeres. Considero que es muy relevante conocer este experimento y sus resultados, pues nos lleva a hacer conciencia de cómo una persona, por empática, autónoma, libre pensadora e independiente que sea, puede dejar de serlo si se somete a las órdenes de una autoridad. Deja de ejercer su propia conciencia, siendo capaz de pasar por encima de su empatía, de sus valores y consideración hacia su prójimo si así se lo indica la autoridad. Entonces, ¿en dónde queda esa supuesta conciencia? Por supuesto que también hubo participantes que decidieron no continuar con el experimento para no seguirles causando dolor a los alumnos con los choques eléctricos. Personas que no comprometieron su empatía y decidieron desobedecer a la autoridad. Simplemente no podían seguir una orden que implicara crueldad o daño hacia terceros. Lamentablemente fueron los menos. La realidad es que casi cualquiera puede convertirse en un psicópata si es socializado en el mal, si pasa por encima de sus valores con tal de obedecer a quien considera una autoridad. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque si desconocemos que esto puede ocurrir en la psicología del ser humano, es mucho más fácil caer en una situación así sin darnos cuenta. Desde ser indiferentes
al sufrimiento ajeno, hasta ir corrompiendo nuestra alma en un entorno laboral o en un vecindario o en cualquier otro lugar pervertido. Yo recomiendo encarecidamente el trabajo personal, el conocernos a nosotros mismos, identificar cuáles son nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestros taloncitos de Aquiles, sanar nuestras heridas, tener claros cuáles son nuestros valores, nuestros límites, nuestros que sí y que no hacia los demás y con nosotros mismos. Por otro lado, quiero aclararte que un psicópata suele confundirse con un sociópata, pues las palabras se parecen, pero no son lo mismo. El sociópata tiene el trastorno antisocial de la personalidad. Al igual que el narcisista, posee un trastorno. El psicópata no tiene ningún trastorno, sino una condición del ser. Esa es la principal diferencia. Y al ser una condición, carece de fábrica de emociones, sentimientos, empatía y de conciencia moral. De hecho, es como si no fuera un ser humano, aunque ocupe un cuerpo humano. Es como si no hubiera un alma ahí, aunque pueda tener un gran carisma, su encanto puede ser tan bien manejado que es como si hipnotizaran a sus víctimas y pueden caer extraordinariamente bien. Saben exactamente qué decirle a los otros, qué teclas tocar, puesto que huelen sus debilidades, las cuales manipulan a su antojo sin ningún remordimiento. Y una vez que tienen a su presa comiendo de su mano, no hacen más que depredarla, jugar con ella, haciéndole creer que la quiere, pero al mismo tiempo la lleva a estar dudando de sí misma, demeritando su confianza, su autoestima, su ecuanimidad, como un vampiro que roba su alegría, su ánimo, su luz. Y a veces depredan solo porque no les gusta que otros brillen con luz propia, que tengan sentimientos nobles, alegría, pues ellos no son capaces de sentir nada de eso. Un narcisista, por ejemplo, puede sentir envidia y sufrir por ver a otro brillar, y desea destruirlo para quitar de enfrente eso que le recuerda lo que no tiene y que le hace sufrir tanto. El psicópata no sufre, simplemente eso que ve le parece ridículo y lo destruye por diversión, por placer, por sentirse poderoso, porque sí. Y no creas que un psicópata es una persona muy inteligente. Sí pueden ser astutos, por supuesto, pero mucha gente cree que un psicópata es una persona muy inteligente. No, simplemente ellos dedican la mayor parte de su vida en ver cómo depredan a otros. Y puede haber muchas personas muy inteligentes, pero no dedican su energía a eso. En cambio, por otro lado, un sociópata sí tiene emociones, al igual que el narcisista. Sí puede llegar a sentir empatía. Sin embargo, el sociópata fue un niño que creció en un entorno hostil, donde no tuvo modelos sanos que le enseñaran a socializar propiamente con otros. Quizá creció en un entorno donde la manera de ganarse la vida o la manera de poder comer era robando, haciendo cosas ilícitas. Pero no se trata de una persona vacía y sin conciencia como un psicópata. Un sociópata puede llegar a sentirse mal por lo que hace, pero no sabe hacer las cosas diferentes. Hay un libro que recomiendo bastante. Se llama Sin Conciencia, del doctor Robert Hare. Él es uno de los principales expertos en el mundo en la investigación y aportes respecto a la psicopatía. En su libro relata su trabajo y experiencias dentro de las cárceles, donde estudió a estos personajes, y comenta que en los programas de rehabilitación, los sociópatas generalmente podían recuperarse, podían revertir su trastorno con la guía adecuada, mientras que por otro lado, un psicópata jamás lo consiguió, puesto que los psicópatas ni siquiera consideran que lo necesitan. Ellos no ven nada malo en el daño que causan. Un sociópata sí puede reconocer algún malestar. El Dr. Hare relata en su libro, platicando con sociópatas, cómo ellos sí reconocían haber sentido malestar, incomodidad por sus actos. Reconocieron tener remordimientos, haber preferido tener una vida mejor y no tener que haber hecho lo que hicieron. También
lograron reconocer tener cierta empatía por sus víctimas. En la vida de los narcisistas y sociópatas ocurrió algo que trastornó su personalidad, se desvirtuó y siguieron un camino errado. Sobre eso hablaré en otro episodio, pero lo comento porque aunque es difícil que ellos reconozcan lo que hacen y pidan ayuda, sí existe la posibilidad de que esto pueda ocurrir. En cambio, con un psicópata no pasaron ninguna infancia difícil, así nacieron o socializaron en el mal. Un psicópata, al carecer de conciencia moral, por condición de su ser, carece de todo aquello que lo pueda llevar a sentir y conectar con otros. Los otros no les importan en lo absoluto. No les interesa ni cambiar ellos, ni conectar con otros, ni empatizar con otros. Nada de eso existe en su radar. No ven nada de malo en lo que hacen. Y su único modo de vivir es ver qué provecho sacan de otros, a costa de lo que sea. Y hago mucho énfasis en esto, porque cuando somos personas normales, cuando somos personas empáticas, no psicópatas, es natural creer que cuando estamos frente a otro ser humano, ese ser humano va a actuar como actuaríamos nosotros. Creemos que si nos hiere, si comete algún agravio y se lo hacemos ver, va a tomar conciencia. Se sentirá mal o se disculpará, pero esto jamás ocurrirá así. Hay que tener muy presente que los psicópatas jamás sentirán ni actuarán como nosotros, por lo que lo único que nos corresponde hacer al identificarlos es salir corriendo. El mismo Dr. Herr dice en su libro, y es una frase bastante común de él: si detectas a un psicópata en tu vida, corre, vete, huye. Pues cualquiera puede caer en sus trampas, en sus engaños, en sus manipulaciones o sucumbir a su seducción, incluyendo profesionales como el Dr. Herr. En su libro expresa que aún sabiendo que estaba parado en la cárcel tratando con estas malas hierbas, cayó más de una vez en sus embustes. E incluso comentó cómo se sentía envuelto en su carisma insidioso, en su seducción. Entonces, en cuanto detectes uno de ellos, recuerda, no son personas normales, no son personas empáticas, y lo mejor que puedes hacer es aplicar contacto cero, salir corriendo de ahí. Tampoco se recomienda darles terapia, pues solo se burlan de los terapeutas a quienes engañan haciéndoles creer lo que quieran ellos hacerles creer. Pueden aprender tips de la psicoterapia para depredar más sofisticadamente a sus víctimas. No siempre nos podemos dar cuenta cuando estamos frente a uno de ellos, pero si ya lo detectamos, repito encarecidamente las palabras del Dr. Herr: vete, aplica contacto cero. Habrá ocasiones donde quizá no sea posible aplicar contacto cero del todo, porque tal vez se trate de la madre o el padre de tus hijos pequeños. Cabe aclarar que tampoco quieren a sus hijos, también los ven como instrumentos, pero no es recomendable decirle nada de esto a los hijos, sino enfocarte en ser tú una base de apego segura y confiable, que pueden estar bien apoyados en ti, para que por ellos mismos puedan un día darse cuenta de la realidad. Pero mientras tengas que tener contacto con este personaje por razón de los hijos, procura que sea estrictamente para ponerte de acuerdo en cuestiones de llevar o traer a los hijos, de preferencia por escrito o con intermediarios. Evitar el contacto visual es muy importante, ya que es el medio por el cual suelen encantar a sus víctimas. Mantente conectado contigo mismo estoicamente como una piedra gris, donde veas a través de él o la psicópata, a otro punto de su cara que no sean los ojos. Y recuerda que no tienes nada que hablar, ni que aclarar, ni que demostrar ante un psicópata. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra o utilizada para hacerte entrar en su tela de araña.
Pongo este ejemplo porque el psicópata no necesariamente es alguien que está en la cárcel o alguien que anda delinquiendo. El psicópata encubierto se encuentra perfectamente incorporado en la sociedad y pasa desapercibido donde menos te imaginas. Puede ser un padre o una madre de familia, puede ser tu jefe, una celebridad a la que idolatras y aplaudes, puede ser un maestro espiritual. Pueden obtener todo lo que quieran de sus víctimas sin tocarles un solo pelo, solamente a través de la manipulación y sus juegos psicológicos, especialmente de personas bondadosas, empáticas, ingenuas, confiadas, que piensan que toda la gente es buena. Pero también una de sus víctimas favoritas son los narcisistas, porque los narcisistas están hambrientos de atención, de adulación, de reconocimiento, pues esas vulnerabilidades los hacen sumamente depredables. Y los psicópatas saben perfectamente cómo explorar y cómo explotar todo eso a su conveniencia. Saben cómo endulzarles el oído, qué teclas tocar para obtener todo lo que ellos quieran sin tocarles un pelo. Por ejemplo, no es raro encontrar la combinación de una persona que tiene la ilusión de ser un cantante famoso, que tiene un gran talento y quiere ser reconocido y tiene vanidad por eso. Y esta persona se encuentra con un manager psicópata que le hace creer que con él o con ella obtendrá todo eso y más, pero no hace más que aprovecharse de sus ilusiones y sus vulnerabilidades. Ojo, no digo que este cantante sea narcisista solo por querer triunfar en su carrera, pero es una situación que se puede dar comúnmente entre narcisistas o personas que tienen heridas narcisistas sin sanar con un psicópata. Aunque en realidad cualquier persona puede ser su presa. La más bondadosa, un narcisista, un despistado, un profesional de la salud, una persona sensata, quien sea. En otra emisión hablaré sobre los juegos psicológicos que suelen usar psicópatas y narcisistas para depredar a sus víctimas. En el próximo episodio te compartiré algunas de las principales señales de alerta tóxica imprescindibles de identificar para evitar el abuso de personalidades tóxicas. Y quiero finalizar esta emisión recomendándote una película que se llama ¿Qué hacemos con la abuela? Su título original es Tati Daniel y retrata perfectamente la historia de una mujer psicópata, pero ya en la vejez. Y cuando tú ves el transcurso de la película, de las acciones, de los episodios, de todo lo que va contándote esa película, vas entendiendo cómo operan los psicópatas. Y sí, puede haber niños psicópatas, puede haber viejitos psicópatas y puede haber psicópatas a cualquier edad. Ellos no dejan de serlo solo porque lleguen a una edad avanzada. Hasta la próxima. Gracias por haber llegado juntos al final de este episodio. Te espero en el próximo, deseando que tengas una excelente semana. Yo soy Valeria Golarte. Te invito a visitar mi página web valeriagolarte.com y a seguirme en mis redes, Instagram y YouTube, también como Valeria Golarte. Y sobre todo, decirle adiós al abuso narcisista.